La sala del tribunal estaba tan tensa que hasta el aire parecía detenido, como si temiera perturbar a los presentes. Julia permanecía de pie, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, intentando mantenerlas firmes pese al temblor que le recorría los dedos. Su respiración era contenida, casi invisible, como si cada inhalación pudiera ser utilizada en su contra. A unos pasos de ella, Clara, con su pequeña cartera rosa apretada contra el pecho, la observaba con esos ojos amplios que solo los niños poseen cuando entienden más de lo que deberían. El silencio duró apenas un instante, roto de manera abrupta por el sonido afilado de unos tacones acercándose con decisión. Victoria Santamaría avanzó hacia el estrado como si aquel lugar le perteneciera desde siempre, irradiando la seguridad rígida y fría de alguien acostumbrada a que jamás le digan no. Llevaba un traje impecable, negro como un juicio anticipado, y su mirada era un filo directo apuntado hacia Julia. Entonces, sin advertencia alguna, su voz estalló por encima del murmullo del público. Esa mujer puso en riesgo a mi hija. Quiero que pague por lo que hizo. Cada palabra, golpeada con indignación calculada, rebotó entre las paredes, clavándose en la piel de la niñera como un sello de culpa antes incluso de que pudiera defenderse. Julia sintió que el mundo se cerraba alrededor de ella, convirtiéndose en un túnel estrecho, donde solo existían los ojos juzgadores y el eco de aquella acusación devastadora. Su cuerpo quiso encorvarse, encogerse, desaparecer, pero se mantuvo erguida como si la memoria de todas las veces en que tuvo que ser fuerte para sobrevivir la sostuviera desde dentro. Miró a Clara, buscando un fragmento de coraje en la inocencia de la niña. La pequeña la sostuvo con la intensidad silenciosa de quien teme que se lleven a la única persona que le da consuelo. La jueza, desde lo alto, observaba la escena con una expresión indescifrable, sin prisa por intervenir, aunque mantenía la postura rígida de su cargo. Había algo en la forma en que sus ojos descansaban sobre Julia y luego sobre la niña que insinuaba que ya empezaba a percibir una grieta en la narrativa perfecta de la empresaria. El murmullo del público volvió a agitarse, mezcla de expectativa y juicio precipitado, y en medio de ese ruido, Julia sintió que todo lo que eran su voz, su verdad, su dignidad, pendía de un hilo tan delgado que cualquier respiración podría romperlo. Y sin embargo, permaneció ahí, sosteniéndose en el único lugar donde todavía podía defender lo que más amaba. La mañana siempre comenzaba antes del sol para Julia, cuando el silencio de su pequeña casa aún estaba impregnado del olor tenue de la sopa que había preparado la noche anterior. Su habitación era un espacio modesto, con paredes ligeramente descascaradas y una mesa que había heredado de una vecina generosa. Allí, entre libros infantiles, una taza rota usada como portalápices y un reloj que marcaba los minutos con un tic-tac irregular, ella repasaba mentalmente cada responsabilidad del día. Era un ritual silencioso, casi meditativo, que la ayudaba a prepararse para enfrentar un mundo que rara vez la contemplaba con justicia. Cuando respiraba hondo, lo hacía no para descansar, sino para recordarse a sí misma que debía seguir adelante. Había aprendido que la vida no ofrecía treguas a quienes no tenían poder. Desde los 16 años había trabajado sin descanso, saltando entre empleos de limpieza, cuidado de ancianos y cocinas improvisadas en restaurantes pequeños. Su cuerpo estaba habituado al cansancio, pero su mente nunca dejaba de registrar los miedos acumulados con los años. Después de la muerte de su madre, la casa se convirtió en un refugio frágil compartido con su hermana menor, que todavía luchaba por encontrar un camino propio. A veces, durante las noches silenciosas, Julia sentía la ausencia de su familia como un hueco abierto que ninguna rutina podía llenar. Aún así, jamás permitía que el dolor definiera cada paso. Siempre había una responsabilidad más urgente, una necesidad que atender, una vida que sostener con sus propias manos. El primer día que conoció a Clara, la vida de Julia cambió de un modo que ella no había anticipado. La niña, con sus rizos dorados y su forma tímida de observarlo todo, la recibió sin palabras, pero con una confianza espontánea que derritió cualquier barrera. Desde entonces, Julia se convirtió en una constante en la vida de la pequeña. Preparaba sus meriendas, la acompañaba al parque, la calmaba en medio de pesadillas que nadie más parecía notar. En esos momentos nocturnos, cuando Clara temblaba bajo las sombras de su enorme habitación, Julia le sostenía la mano y le cantaba canciones que su propia madre le había enseñado. Aquella rutina, repetida 1000 veces, se transformó en un puente silencioso entre dos soledades que se necesitaban mutuamente. Para Julia, Clara no era solo un trabajo, era una compañía que había llenado un vacío que nunca se atrevió a nombrar. Con el tiempo, la niña empezó a llamarla mi Juli, como si ese diminutivo contuviera toda la calidez del mundo. Aquella simple frase derretía las inseguridades que Julia arrastraba desde la infancia, las que le repetían constantemente que no tenía valor,
que era reemplazable. Cada abrazo torpe, cada dibujo infantil donde aparecían juntas, era una prueba de que, de algún modo, Julia había encontrado un lugar donde su existencia tenía significado. Era un tipo de amor silencioso, más profundo de lo que ella misma reconocía. A pesar de la ternura que compartían, Julia vivía con un temor constante, el miedo a perder a Clara. Sabía que la madre de la niña, Victoria, no era una mujer fácil. Cada vez que la empresaria entraba en la habitación, el ambiente se congelaba. Sus pasos eran firmes, su mirada fría. Su voz controlada como si no tolerara la más mínima imperfección. Julia siempre bajaba el rostro para evitar enfrentamientos, no porque fuese culpable de algo, sino porque intuía que cualquier error, por pequeño que fuera, podría volverse en su contra. Ese miedo era como una sombra persistente, difícil de ignorar, incluso en los días más tranquilos. Lo más doloroso era que, aunque hacía todo con dedicación absoluta, Julia sentía que vivía en la cuerda floja. Sabía que su precariedad económica la dejaba vulnerable. Una acusación, un malentendido, una palabra equivocada podía costarle no solo su trabajo, sino la estabilidad que tanto le había costado. Construir había visto a otras mujeres en su barrio perder empleos por caprichos de gente poderosa, y el eco de esas historias la perseguía como un recordatorio cruel de su fragilidad. Cuando pensaba en ello, una angustia fría se instalaba en su pecho, obligándola a respirar con dificultad, como si el futuro pudiera desmoronarse en cualquier momento. En su vida íntima, las cicatrices de la infancia seguían abiertas, aunque a veces ella fingiera no verlas. Su padre había desaparecido sin despedirse, dejando tras de sí un silencio que se transformó en una herida de abandono que nunca cerró. Su madre, agotada por la vida, intentó sostenerlas hasta que la enfermedad se la llevó demasiado pronto. Julia creció con la sensación permanente de que todo podía desaparecer de un día para otro. Por eso, cuando encontró en Clara una luz cálida, sintió también el pánico de perderla. Esta contradicción la desgastaba, amar con tanta fuerza, mientras vivía con el temor de ver ese amor arrebatado. Cada mañana, mientras acompañaba a Clara al parque, Julia encontraba un breve respiro del peso emocional que cargaba. El lugar era sencillo, columpios desgastados, césped irregular, árboles que ofrecían una sombra imperfecta, pero para ella significaba libertad. Allí podía observar a Clara correr, reír, inventar mundos imaginarios donde no existía el miedo. Julia aprovechaba esos momentos para cerrar los ojos y escuchar el viento, recordándose que aún había cosas hermosas en su vida. Esos minutos de tranquilidad eran un pequeño refugio contra la tormenta que intuía que estaba por llegar. Sin embargo, esa paz era siempre temporal. Justo cuando comenzaba a relajarse, la realidad lo invadía todo de nuevo. Sabía que debía volver a la casa de Victoria, a ese ambiente de mármol y vidrio donde nada parecía humano, donde las emociones estaban prohibidas y donde cada paso debía ser medido. Julia hacía lo posible por mantener la serenidad frente a la empresaria, pero por dentro se desmoronaba. Su respiración se volvía breve, sus movimientos cuidadosos, su tono de voz casi inaudible. Aquella tensión constante la convertía en una sombra de sí misma. Aún así, cada noche, cuando regresaba a su casa humilde, encontraba la fuerza necesaria para seguir adelante. Encendía una pequeña lámpara amarilla en la sala, preparaba comida simple para ella y su hermana, y se sentaba a revisar los cuadernos escolares de Clara, que la niña a veces le dejaba para mostrarle sus dibujos. En esos momentos, Julia se permitía soñar con un futuro más tranquilo, uno donde no tuviera que vivir con el temor de perderlo todo. Pero esos sueños eran tan delicados que evitaba pensar demasiado en ellos, como si mencionarlos los hiciera quebrarse. La noche anterior a la acusación, Julia recuerda haber sentido un presentimiento extraño. Clara estaba más silenciosa que de costumbre, aferrándose a su cartera rosa como si guardara algo secreto. Julia pensó que se trataba de un juguete favorito o un dibujo, pero la forma en que la niña la protegía despertaba una inquietud inexplicable. Aún así, no preguntó. No quería presionar a la pequeña. No sabía que esa decisión silenciosa sería crucial en los eventos que estaban por desatarse. Aquella noche, Julia durmió con el corazón inquieto, como si el destino ya estuviera colocando piezas que ella aún no veía. Cuando la mañana del juicio finalmente llegó, Julia sintió que el mundo se volvía pesado. Sus manos temblaban mientras se vestía, eligiendo la ropa más presentable que tenía, aunque seguía siendo sencilla. En el bus hacia el tribunal, miraba por la ventana intentando encontrar calma en el paisaje urbano, pero solo veía reflejado su propio miedo. Recordaba el rostro de Clara en su último abrazo, la manera en que la niña le susurró, "No te vayas". Ese eco emocional la acompañó hasta las puertas imponentes del tribunal, donde cada paso parecía presagiar el fin de algo que ella no estaba lista para perder. Y así, mientras las columnas
gigantes del tribunal la hacían sentirse pequeña e insignificante, Julia reunió la última chispa de valor que quedaba en su interior. No porque creyera en su propia fuerza, sino porque sabía que Clara la necesitaba. Y aunque su voz temblara, aunque su corazón le golpeara el pecho como un tambor desesperado, entendía que debía enfrentarse a la injusticia. Lo hacía por la niña, por el cariño que habían construido y por la posibilidad, por mínima que fuera, de defender la verdad que llevaba cargando sola, en aquel lugar inmenso y frío. Julia descubrió que el amor también podía ser un arma silenciosa. La presencia de Victoria Santamaría llenaba cualquier espacio antes incluso de que ella cruzara la puerta. Su silueta impecable, delineada por un traje de corte preciso y colores sobrios, transmitía la sensación de que cada hilo había sido elegido para imponer respeto. Su postura era erguida, casi inflexible, como si la elegancia fuese una armadura pesada que nunca se quitaba. Cuando caminaba, lo hacía con pasos calculados, medidos, incapaces de tropezar o mostrar duda. Era una mujer cuya apariencia había sido entrenada para proyectar éxito, control y una superioridad que no admitía grietas, y, sin embargo, bajo aquella perfección meticulosa, había un temblor casi imperceptible que solo alguien muy atento podría notar. Su oficina era un reflejo exacto de su carácter, mármol blanco que brillaba sin necesidad de luz, enormes ventanales que enmarcaban la ciudad desde las alturas y muebles minimalistas que parecían diseñados más para ser admirados que usados. Allí no existía ningún rastro de vida cotidiana. No había fotografías familiares, recuerdos de la infancia de Clara ni objetos que revelaran una historia íntima. Todo estaba dispuesto como en una exhibición, como si la empresaria necesitara demostrar al mundo y a sí misma que nada podía afectarla. En ese ambiente helado, incluso el aire parecía filtrado para evitar cualquier desorden emocional. Para quienes trabajaban con ella, Victoria era sinónimo de rectitud implacable. Sus empleados la temían con una mezcla de respeto y ansiedad, pues sabían que cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con una frialdad que perforaba. No alzaba la voz por costumbre, la autoridad de su mirada bastaba para reducir a cualquiera al silencio. A veces, cuando daba instrucciones, su tono cortante dejaba entrever que no toleraba la vulnerabilidad, ni siquiera la propia, y eso hacía que su figura resultara aún más intimidante. Era una mujer acostumbrada a que el mundo se plegara a su voluntad. Sin embargo, detrás de esa determinación férrea había una herida que Victoria jamás había permitido que cicatrizara. En las noches solitarias de su mansión, cuando ya no quedaba nadie para verla, su máscara se quebraba en silencio. Recordaba el día en que encontró la carta de despedida de su esposo, pocas palabras que la atravesaron con una humillación que nunca olvidó. Él no solo se marchó, la abandonó por otra mujer, dejándola con un bebé en brazos y una sensación insoportable de haber sido reemplazada. Desde entonces, Victoria decidió que nadie volvería a tener el poder de herirla. Su frialdad no era un rasgo innato, era un escudo. Ese dolor enterrado que jamás se atrevió a enfrentar comenzó a filtrarse en su relación con Clara. No soportaba sentir debilidad. Cada vez que veía a su hija acercarse demasiado a Julia, una punzada visceral le recordaba la traición que destruyó su matrimonio. Interpretaba la ternura entre ambas como una amenaza, como si el afecto pudiera robarle el único vínculo que aún la mantenía conectada al mundo. Y así, sin ser plenamente consciente de ello, comenzó a proyectar su resentimiento hacia la niñera humilde que representaba lo que ella sentía incapaz de ofrecer, calidez auténtica. En el tribunal, su arrogancia no era simple soberbia, era un mecanismo de defensa. Cada palabra exagerada, cada acusación inventada, cada gesto altivo que dirigía hacia Julia era una manera de reafirmar su control, de demostrar que nadie tenía derecho a desafiarla. Incluso cuando sus abogados hablaban, ella permanecía con el mentón elevado, observando a la niñera como si fuera una intrusa en su vida privada. Sus ojos no mostraban solo desdén, sino un temor disfrazado de autoridad. Un esfuerzo desesperado por evitar mirar la verdad que llevaba años esquivando. Pese a todo ese poder que ostentaba, Victoria también era una mujer que vivía acorralada por sus propios fantasmas. Había noches en que se quedaba de pie en la puerta del cuarto de Clara, observándola dormir desde lejos. Incapaz de acercarse, no sabía abrazarla sin sentir que algo dentro de ella se rompía. La maternidad se le había vuelto una responsabilidad cargada de dolor y memoria. Y cada caricia que no daba era un recordatorio del amor que nunca aprendió a ofrecer. Por eso, cuando veía que Clara buscaba refugio en Julia, su herida interna ardía con más fuerza. El día del juicio, Victoria se presentó con una seguridad casi teatral, rodeada de abogados que habían preparado cada detalle para moldear la realidad según su narrativa. Se sentó con dignidad calculada,
Cruzó las piernas con elegancia y ajustó su reloj brillante como si fuera parte de un ritual de intimidación. Desde su asiento, recorría la sala con el mismo tipo de mirada que usaría para examinar un producto defectuoso, crítica, minuciosa, impaciente. Para ella, aquel proceso no era solo un juicio, era una batalla personal contra todo lo que hacía tambalear su rígida sensación de control. Y aunque nadie más lo percibiera, la jueza, al observarla, intuyó algo extraño en la forma en que Victoria apretaba los labios cada vez que Clara buscaba a Julia con la mirada. Era como si un conflicto interno amenazara con estallar justo debajo de la superficie de su compostura, una tensión tan contenida que parecía que el más mínimo gesto podría quebrarla. Sin embargo, Victoria seguía aferrada a la idea de que el poder podía ocultar cualquier verdad incómoda. No imaginaba que lo que realmente podría destruirla no era una acusación, sino aquello que había intentado ignorar durante toda su vida: el amor, o la falta de él. El primer choque entre Julia y Victoria ocurrió en medio de un silencio que parecía amplificar cada respiración contenida. Julia fue llamada al estrado para dar su declaración, y aunque sus piernas temblaban ligeramente, se obligó a caminar con dignidad. Cuando levantó la vista, encontró los ojos fríos de Victoria clavados en ella, como si la empresaria quisiera aplastarla con una sola mirada. Julia tragó saliva, intentando reunir cada fragmento de valor que aún quedaba en su interior. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero también sabía que la verdad frente al poder a veces parecía pequeña e indefensa. Aún así, se preparó para hablar, recordando cada momento junto a Clara, cada gesto tierno que no podía permitir que se distorsionara. Antes de que Julia pudiera pronunciar una palabra, Victoria se incorporó con una elegancia casi agresiva. «Señoría», dijo con un tono tan afilado como un cuchillo, «esta mujer ha demostrado repetidamente ser negligente con mi hija. Tengo testigos, pruebas y reportes que lo confirman». Sus palabras cayeron como martillos en la sala, arrancando murmullos del público. Julia sintió que el aire se drenaba de sus pulmones, pero se mantuvo firme. La jueza levantó la mano, pidiendo silencio, y le dio permiso para continuar. Victoria, con una sonrisa fría, agregó: «Además, ha mostrado comportamientos sospechosos, robos pequeños, objetos que desaparecen. No solo es incompetente, sino deshonesta». El golpe emocional fue brutal. Julia apretó las manos con fuerza, luchando contra el impulso de bajar la cabeza. Sabía que guardar silencio solo alimentaría la imagen que Victoria intentaba construir. «Eso no es verdad», dijo finalmente, con una voz temblorosa pero honesta. «Yo nunca haría daño a Clara. Nunca». Sus palabras flotaron en el aire como un hilo frágil que intentaba sostenerse frente a una tormenta. Victoria soltó una risa sutil, incrédula, casi burlona, que hizo que el pecho de Julia se cerrara aún más. «Por favor», respondió la empresaria. «Esa actuación no engaña a nadie. Está usando su pobreza para hacerse la víctima. Es una estrategia patética». El comentario de Victoria atravesó a Julia como una lanza. No por el insulto en sí, sino por el desprecio con que lo dijo. Como si su vida entera, sus sacrificios, su esfuerzo, su amor por Clara fueran basura. Julia inhaló profundamente, obligándose a hablar. «No tengo motivos para mentir. Señora Santamaría, Clara es importante para mí». Su voz se quebró ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos. Victoria, en cambio, ladeó la cabeza con una expresión de superioridad que helaba la sangre. «Importante para ti», repitió con sarcasmo, «pero absolutamente prescindible para mí. No eres más que una empleada fácilmente reemplazable. Una sombra en mi casa». La jueza observaba atentamente, sin intervenir aún, como si estuviera recogiendo cada matiz emocional, cada gesto de ambas mujeres. Clara, en su asiento, comenzó a inquietarse, agarrando su cartera rosa con más fuerza. Miraba a Julia con angustia, como si temiera que aquellas palabras pudieran arrancarla de su vida. Julia, al verla, sintió un nudo en la garganta. No podía llorar, no podía temblar, no podía romperse. Tenía que proteger a esa niña, tenía que demostrar que su amor era real, aunque sus recursos fueran mínimos y aunque su voz temblara en cada palabra. Victoria dio un paso adelante, acercándose al estrado como si necesitara imponerse físicamente. «Usted no entiende lo que significa responsabilidad», dijo con dureza. «Mi hija necesita un entorno perfecto, no una niñera que viene de donde sea que haya salido». El comentario fue un latigazo. Julia sintió que parte de su pasado, los barrios humildes, los empleos precarios, el abandono, era arrojado a la sala como un arma para humillarla. Aún así, respiró hondo y respondió: «No vengo de un lugar perfecto, pero sé amar, sé cuidar. Y Clara lo sabe». Ese fue el primer momento en que algo cambió en la atmósfera. La jueza frunció ligeramente el
Ceño y varios espectadores intercambiaron miradas incómodas. La frialdad de Victoria parecía menos convincente cuando se enfrentaba a la vulnerabilidad de Julia, que pese al miedo, no retrocedía. La empresaria notó esa leve alteración en el aire y apretó los labios, irritada por perder control incluso en aquello que creía tener dominado. Señoría, añadió con impaciencia. Esto es una distracción emocional. Los hechos están del lado de la acusación. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante, sin revelar aún su opinión. Señora Santamaría, dijo con tono firme pero neutro, tendrá oportunidad de presentar todas sus pruebas, pero también escucharemos a la señorita Figueroa. Este tribunal no se guía por apariencias. La frase hizo que Victoria tensara la mandíbula y que Julia respirara por primera vez en mucho tiempo con un mínimo de alivio. No era una victoria, pero sí un pequeño rayo de luz. Era el primer gesto de equilibrio en una sala dominada por el poder. El intercambio final de miradas entre Julia y Victoria selló lo inevitable. Ese fue el inicio real del conflicto. La empresaria la observó con una mezcla de furia y desprecio, como si hubiera descubierto que la humilde niñera no era tan fácil de aplastar como esperaba. Julia, en cambio, miró a Victoria no con odio, sino con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No era valentía lo que sentía, sino amor por Clara. Y ese sentimiento, silencioso pero poderoso, sería su escudo en la batalla que apenas comenzaba. La tensión en el tribunal continuó acumulándose como una tormenta que todavía no encontraba su punto de ruptura. Julia regresó a su asiento, sintiendo que cada paso pesaba como si llevara piedras atadas a los tobillos. Clara la observaba desde el otro extremo de la sala, con los dedos apretando su cartera rosa hasta dejar los nudillos blancos. La niña intentó esbozar una sonrisa temblorosa, un gesto pequeño que buscaba proteger a Julia del miedo que ambas compartían. Pero cuando la jueza anunció que el siguiente testigo sería un empleado de la mansión de Victoria, la expresión de Clara se ensombreció como si intuyera que algo terrible estaba por venir. El empleado, un hombre de mediana edad con mirada esquiva, caminó hacia el estrado, evitando mirar directamente a Victoria. Julia lo reconoció, era uno de los jardineros que siempre saludaba a Clara con una amabilidad discreta, pero ahora su postura era rígida, y sus manos temblaban ligeramente al jurar decir la verdad. Victoria lo observaba desde su asiento con una quietud inquietante, las cejas levemente arqueadas, como si su sola presencia bastara para dictar lo que debía ser dicho. El hombre respiró hondo y comenzó a testificar, su voz apenas audible. Describió un día en que, supuestamente, vio a Julia tratando a Clara con brusquedad. Ese pequeño objetivo cayó como una bomba. Julia sintió un golpe en el pecho, un dolor profundo que se extendió hacia sus hombros y su garganta. Eso no pasó, murmuró para sí misma, sin ser capaz de contener el temblor en su voz. La jueza la miró de reojo, pero no intervino. El empleado siguió hablando, cada frase más insegura que la anterior, como si la mentira se volviera más pesada a medida que avanzaba. Victoria, sin embargo, sonrió con una satisfacción casi imperceptible, confiada en que este testimonio inclinaría la balanza a su favor. Clara, desde su asiento, negó con la cabeza una y otra vez, como si quisiera gritar la verdad, pero sus palabras estaban atrapadas detrás del miedo. Cuando llegó el turno de Julia para responder, su cuerpo parecía movido por un hilo casi invisible de fuerza. Se levantó lentamente, respiró hondo y dijo: «Nunca la traté mal. Jamás». Sus ojos brillaban, no de rabia, sino de la mezcla dolorosa de impotencia y amor. La jueza escuchó con atención, percibiendo la sinceridad en aquella voz quebrada. Pero Victoria intervino antes de que Julia pudiera seguir. ¿Va a negar frente a un testigo? ¿Va a seguir actuando? La empresaria hablaba con tanta convicción que, por un instante, parte del público se inclinó a creerla. Julia sintió que su mundo se desmoronaba, como si la verdad fuera insuficiente. El siguiente golpe vino de los abogados de Victoria, quienes habían preparado un dossier lleno de documentos estratégicamente seleccionados. Ninguno demostraba culpabilidad real, pero sí creaban una apariencia peligrosa, horarios supuestamente incumplidos, malentendidos sobre medicinas, mensajes de Julia pidiendo permiso para llegar tarde por motivos familiares urgentes, detalles que, fuera de contexto, parecían descuido. Julia intentó explicar cada uno, pero sus palabras chocaban contra un muro invisible. La jueza escuchaba, sí, pero la presión en la sala crecía, como si cada argumento en su contra se sumara al peso sobre sus hombros. Clara, incapaz de seguir en silencio, comenzó a sollozar. Sus lágrimas caían sobre la cartera rosa, que no soltaba ni por un segundo. Miró a la jueza con esos ojos grandes que parecían suplicar ayuda sin palabras. Julia sintió una punzada en el corazón. La niña estaba sufriendo por ella, por una mentira que amenazaba con destruir sus vidas. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante,
observando a la pequeña con un interés que iba más allá de lo legal. Había algo en esa angustia infantil que empezaba a romper su imparcialidad profesional. Un niño triste puede callar la mentira más fuerte. La tensión siguió escalando cuando Victoria decidió tomar nuevamente la palabra. Caminó hacia el centro de la sala con una seguridad casi teatral. Señoría, mi hija tiene moretones. Moretones. Los mostró en fotografías impresas, cuidadosamente seleccionadas. Julia sabía exactamente qué eran, marcas de los juegos bruscos de Clara en el parque, de alguna caída inocente, de un tropezón durante un día de lluvia. Pero Victoria las usaba como armas, como pruebas de una narrativa que había construido para culparla. La jueza frunció el ceño, confundida, mientras Julia sentía que la sangre le abandonaba el rostro. La niñera, luchando por mantener la compostura, explicó lo ocurrido con cada fotografía. Ella se cayó del columpio, ese día rodó por el césped, ese raspón se lo hizo con una rama, pero sus palabras parecían perder fuerza frente a la seguridad agresiva de Victoria. Era como ver a un pájaro intentando volar en medio de una tormenta. Clara, desde su asiento, extendió una mano hacia Julia, como si quisiera alcanzarla, pero no se atrevió a levantarse sin permiso. Ese gesto pequeño, lleno de miedo y amor infantil, quebró algo dentro de la jueza, que empezó a observar a Victoria con una sospecha que antes no estaba allí. Julia sintió el impulso de derrumbarse, de llorar, de hundir el rostro entre las manos. Pero se mantuvo erguida. Sabía que si mostraba debilidad, Victoria la destruiría por completo. Recordó todas las noches en que había consolado a Clara, todas las sonrisas que había ganado con esfuerzo, todos los momentos en que la niña había buscado refugio en sus brazos. Esos recuerdos se volvieron su armadura emocional. Se aferró a ellos con fuerza, como si fueran anclas que evitaban que naufragara en medio de la injusticia. Sus manos se cerraron en puños, no de ira, sino de resistencia. Entonces, Victoria decidió dar el golpe más bajo hasta ese momento. Con una voz suave, demasiado suave, dijo: Señoría, temo que Clara también haya sido manipulada emocionalmente por esta mujer. Los niños no siempre saben distinguir afecto de manipulación. La frase cayó como un rayo, arrancando jadeos de varias personas presentes. Julia sintió que su corazón se rompía. Aquella acusación no solo era falsa, sino cruel, atacaba el vínculo más puro que existía en ese lugar. Clara empezó a llorar más fuerte, llamando a Julia con un susurro desgarrado. Mi Juli, no. El ambiente emocional se volvió insoportable. Julia escuchó su propio corazón latir en los oídos, como un tambor repitiendo: injusto, injusto, injusto. La jueza cerró los ojos por un instante, abrumada por la intensidad. Era evidente que algo no encajaba. Aquella niña no parecía manipulada. Parecía aterrada ante la posibilidad de perder a su figura de cuidado más estable. Victoria, sin embargo, seguía actuando, perfeccionando cada palabra, cada gesto. Su dolor interno, el que nunca había procesado, ahora se manifestaba como una necesidad compulsiva de destruir a Julia para no enfrentar su propia fragilidad. La jueza, finalmente, pidió un breve receso, tratando de calmar el ambiente y reorganizar sus pensamientos. Julia regresó a su asiento, temblando. Clara corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho. Julia la sostuvo, sintiendo como el pequeño cuerpo de la niña temblaba contra el suyo. Ese abrazo, lleno de miedo y amor sincero, hizo que Julia cerrara los ojos y respirara profundamente. No sabía cómo, pero debía aguantar. Debía protegerla. Aunque la derrota pareciera inminente. Aunque el poder de Victoria pareciera absoluto. Porque lo que estaba en riesgo no era solo su trabajo, era el corazón de una niña que la necesitaba desesperadamente. Cuando terminó el receso, el tribunal volvió a llenarse con un silencio aún más pesado que antes. Julia regresó a su asiento con Clara tomada de la mano, pero la niña tuvo que quedarse nuevamente en el banco destinado al público infantil. Esta separación, aunque breve, desgarró a ambas. Clara, con los ojos hinchados por el llanto, no soltaba su cartera rosa, como si dentro de ella guardara el único pedazo de seguridad que aún tenía. Julia respiró hondo, sintiendo que cada paso del regreso al estrado era un recordatorio cruel de su propia fragilidad, pero al mismo tiempo también era un recordatorio del amor que la impulsaba a resistir. La jueza la llamó con voz firme para continuar con las preguntas pendientes. Julia intentó responder con claridad, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. Cada palabra parecía atraparse en sus labios antes de salir. Sabía que su nerviosismo podía ser interpretado como culpabilidad, y eso la atormentaba más que cualquier acusación directa. Mientras hablaba, podía sentir la mirada cortante de Victoria sobre ella, una mirada que no buscaba la verdad, sino la victoria. Esa certeza le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna.
Aún así, Julia se obligó a resistir, la niña estaba mirando. Victoria volvió a levantarse, esta vez con una carpeta diferente. Señoría, tengo aquí informes de profesionales que describen el comportamiento retraído de mi hija. Señalan claramente que podría ser consecuencia de un ambiente inestable bajo el cuidado de esta mujer. Las palabras fueron pronunciadas con un tono tan sereno como venenoso. Julia sintió como una ola de indignación la atravesaba, pero no tenía pruebas, no tenía abogados costosos, no tenía nada excepto la verdad. Y la verdad, en ese momento, parecía una herramienta demasiado pequeña contra el arsenal que Victoria había construido. Clara, desde su asiento, empezó a temblar nuevamente. Los labios le temblaban, y presionó la cartera contra su pecho como si así pudiera protegerse del mundo adulto que la estaba despojando de su voz. La jueza notó ese gesto y algo en su expresión cambió. Frunció los labios. Cruzó los brazos y observó a la niña con una mezcla de preocupación e intuición. La reacción de Victoria, por el contrario, fue endurecer aún más su postura, como si temiera que cualquier emoción de su hija pudiera convertirse en una amenaza para su narrativa perfecta. El abogado de Victoria tomó entonces la palabra para presentar lo que describió como la prueba más contundente, un supuesto informe médico que sugería negligencia. Julia sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. Sabía que no era real, sabía que jamás habría permitido daño alguno. Pero el documento, falso o no, estaba ahí, impreso, encuadernado, exhibido como si fuera incuestionable. Su respiración se volvió desigual, y por un segundo creyó que iba a desmayarse. La jueza se inclinó hacia adelante para observar la hoja, su ceño cada vez más fruncido. Pero antes de que Victoria pudiera avanzar, algo inesperado ocurrió. Clara se levantó de su asiento. No gritó, no corrió, no habló. Simplemente se puso de pie con su cartera. Rosa entre los brazos, miró a la jueza y luego a Julia. Y en ese gesto silencioso había un grito que solo quienes prestaban verdadera atención podían escuchar. La jueza la observó fijamente, como si aquel movimiento fuese más significativo que cualquier palabra dicha durante todo el juicio. Victoria, en cambio, palideció brevemente y murmuró un Clara. Siéntate, con un tono que revelaba más nervios que autoridad. Julia sintió un impulso profundo de correr hacia la niña y abrazarla, pero sabía que no podía moverse. El dolor emocional era tan intenso que le ardía en el pecho. La jueza, intrigada, pidió una pausa momentánea para evaluar el bienestar emocional de la menor. Victoria intentó protestar, pero su voz tembló ligeramente. El tribunal entero observaba ahora a Clara, como si la niña fuera un pequeño faro de verdad en medio de la oscuridad emocional creada por los adultos. La tensión alcanzó un punto que parecía irreparable. Fue entonces cuando la jueza dijo algo que cambió la energía de la sala. Quiero hablar con la niña. El tribunal necesita entender su estado emocional. Aquellas palabras hicieron que Victoria retrocediera un paso. Sorprendida, su máscara de control casi se resquebrajó. Julia sintió un rayo de esperanza, apenas una brizna, pero suficiente para sostenerse. Clara bajó la mirada hacia su cartera, acariciando el cierre con los dedos, como si supiera que lo que guardaba allí tenía un peso que el mundo aún no había visto. El ambiente era tan frágil que cada respiración parecía romper el silencio. La jueza pidió que un oficial acompañara a Clara hacia el estrado, pero la niña se negó a soltar la cartera. La jueza no insistió. Algo dentro de ella le decía que ese pequeño objeto era más importante de lo que parecía. Victoria tragó saliva, y por primera vez en toda la audiencia, su postura perdió solidez. Había un temblor minúsculo en sus manos. Julia lo notó, y aquella señal le confirmó lo que siempre había sospechado, la empresaria ocultaba algo que temía que la niña revelara. En ese instante, el tribunal entero quedó suspendido entre el miedo, la expectativa y la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Julia sintió como su corazón latía tan fuerte que parecía audible. Clara sostuvo su cartera rosa con ambas manos, como si contuviera no un objeto, sino un secreto capaz de derrumbar imperios. Y la jueza, con una seriedad que heló la sala, se inclinó hacia adelante y dijo: Clara, cariño, ¿puedes mostrarme lo que llevas? Ahí, la respiración colectiva se detuvo. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir viviendo relatos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viste a un niño decir la verdad cuando los adultos preferían mentir? La jueza esperó. Clara dudó un segundo, mirando primero a Julia, luego a su propia madre. Finalmente, respiró hondo, abrió el cierre de la cartera y metió la mano dentro, buscando algo que había guardado con una determinación que nadie imaginaba en una niña tan pequeña. El ambiente se volvió eléctrico, como si el aire mismo supiera que lo que estaba por revelarse tenía el poder de desmontar toda la construcción de mentiras.
Victoria se tensó como una cuerda al borde del quiebre. Julia sintió que su corazón estaba a punto de romperse mientras observaba a Clara sacar lentamente un papel doblado, uno que había mantenido oculto durante días como su tesoro más preciado. El silencio en el tribunal se volvió tan profundo que casi dolía. Clara sostenía el papel doblado con manos temblorosas, como si temiera que, al abrirlo, el mundo cambiara para siempre. La jueza la observó con una mezcla de ternura y gravedad, esperando a que la niña reuniera valor. Julia, con los ojos enrojecidos, apenas se atrevía a respirar. Podía ver cómo Clara tragaba saliva, como sus dedos pequeños se aferraban a ese papel que parecía arderle en las manos. Y entonces, con un gesto lento y decidido, la niña lo desplegó. En el centro del folio había un dibujo infantil hecho con crayolas, Clara en medio, sonriendo, abrazada a Julia bajo un sol amarillo torcido. En la esquina inferior, escrito con letras grandes, torpes, imperfectas, se leía: «Mi mamá no me abraza». Juli sí. La jueza parpadeó una vez, sorprendida por la contundencia emocional del mensaje. El público murmuró. Julia llevó una mano a la boca, incapaz de contener el impacto. Victoria se petrificó. La rigidez de su cuerpo parecía más un mecanismo de defensa que indignación. Intentó dar un paso adelante, pero sus piernas no respondieron. El significado del dibujo no era solo cariño, era una confesión directa, pura, imposible de manipular. Era la voz honesta de una niña que no sabía mentir. Era un espejo que exponía la distancia emocional entre madre e hija, y esa verdad tan simple y devastadora se abría paso por encima de toda la fachada de perfección que Victoria había construido. Pero Clara no terminó. Ahí ella volvió a abrir la cartera, esta vez con más urgencia, como si supiera que aquello que venía después era aún más importante. Introdujo la mano, rebuscó entre lápices y pequeños juguetes, hasta que sacó un objeto rígido, cuadrado, guardado dentro de un sobre transparente. Julia lo reconoció enseguida, era una fotografía antigua. La jueza extendió la mano, y Clara se acercó despacio para entregársela. Victoria retrocedió un paso más, el color abandonando su rostro, un temblor recorriendo sus labios. La jueza miró la foto, y su expresión cambió de inmediato. Una mezcla de sorpresa, compasión y comprensión profunda iluminó sus ojos. La imagen mostraba a Victoria años atrás, mucho más joven, sentada en el suelo con Clara bebé en brazos. Su rostro desnudo de maquillaje, sin la máscara de perfección, estaba bañado en lágrimas. La niña dormía apoyada en su pecho, ajena al dolor de su madre, y en el reverso de la foto, escrito con caligrafía masculina, estaba el mensaje que rompió la escena: «Cuídalas, no las destruyas por tu dolor». Era la letra de su exmarido. Era un recuerdo vivo del día en que la dejó, de su humillación, de la herida que nunca se permitió sanar. Era la evidencia de un trauma que había enterrado a costa de volverse implacable. La jueza levantó la vista, observando ahora a Victoria con una claridad distinta. Ya no veía solo a una mujer poderosa y arrogante, veía a alguien roto, a alguien que había maquillado su dolor con crueldad, a alguien que había permitido que su herida se convirtiera en arma. Julia, desde su lugar, también entendió. No justificaba el daño, pero entendía el origen. Clara, mientras tanto, escondió la cara en su propio dibujo, como si temiera haber dicho demasiado. La jueza respiró hondo antes de hablar. Su voz grave y temblando apenas: «Señora Santamaría, esto cambia muchas cosas». Victoria sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies, por primera vez en años. Su máscara se quebró por completo. Su pecho comenzó a subir y bajar de manera descontrolada, como si estuviera al borde de un ataque de pánico. No era para qué», murmuró, llevando una mano a su frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó parpadear, pero no pudo contenerlas. La empresaria más temida de la ciudad estaba al borde del colapso emocional. No porque la justicia la estuviera juzgando, sino porque su propio pasado acababa de alcanzarla. Y ese pasado, revelado por su hija, la desarmó de una forma que ninguna batalla legal había logrado. La jueza, con una calma firme, pidió que Victoria permaneciera donde estaba. Este tribunal necesita comprender no solo los hechos, sino el contexto humano detrás de ellos. Julia observaba todo con un nudo en la garganta. No sabía si debía sentir compasión o temor. Todo estaba cambiando demasiado rápido. El aire en la sala era tan denso que parecía difícil respirar. Victoria intentó recomponer su voz, pero lo único que pudo decir, entrecortada, fue: yo solo no quería». Su confesión incompleta resonó en la sala como una llamada de auxilio desde un lugar oscuro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la jueza pidió que las partes guardaran silencio. «Vamos a proceder». «Con orden», indicó, pero su mirada se posó una vez más en Clara.
Las palabras de un niño, el dibujo de un niño, no se inventan para manipular. Esa declaración cayó como un golpe que reformulaba toda la narrativa. Julia sintió que una emoción nueva le recorría el cuerpo, algo parecido a la esperanza, aunque aún teñida de cautela. Victoria, en cambio, sintió como el juicio se le escapaba de las manos, no por falta de control, sino por la verdad que había intentado enterrar durante años. El ambiente dentro del tribunal se transformó completamente. Los abogados de Victoria se miraron entre sí, desconcertados. No sabían cómo manejar una evidencia emocional tan poderosa. Julia se llevó las manos al pecho, temblorosa, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Clara, ahora sostenida por un asistente del tribunal, comenzó a llorar en silencio, no de miedo, sino de alivio. La jueza, con una solemnidad renovada, declaró un receso breve para procesar el impacto de la revelación y preparar la siguiente fase del juicio. El punto de virada había ocurrido. Nada sería igual después de ese momento. Cuando el tribunal volvió a reunirse, el aire estaba cargado de una electricidad emocional que todos podían sentir, incluso aquellos que no entendían del todo lo que había ocurrido. Julia regresó a su asiento con pasos lentos, todavía intentando procesar la revelación que había visto en la fotografía. Clara, más tranquila, tras ser consolada por una asistente, permanecía sentada en la primera fila, aferrada a su cartera rosa como si fuera un salvavidas. Victoria, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus ojos estaban rojos, su postura derrumbada, sus manos entrelazadas temblaban sin disimulo. La jueza la observaba con detenimiento, como si estuviera decidiendo no solo el futuro legal del caso, sino el emocional. La jueza pidió silencio de manera firme y se dirigió a Victoria. Pero su tono era distinto al que había utilizado durante toda la audiencia. No era autoritario, sino humano. Señora Santamaría, comenzó. El tribunal ha visto pruebas, pero también heridas, y la combinación de ambas dice más de lo que los documentos muestran. Victoria bajó la mirada. Incapaz de sostener la del magistrado, Julia la observó, sorprendida por la transformación. Era la primera vez que veía a la empresaria sin su máscara, sin su coraza, sin esa mirada afilada que hería a todo el que se acercaba. Lo que veía ahora era vulnerabilidad pura, casi infantil. Un dolor antiguo, profundo, que había dirigido su vida por demasiado tiempo. Entonces ocurrió algo inesperado. Victoria intentó hablar, pero su voz se quebró de inmediato. Las palabras salieron torcidas, cargadas de una sinceridad que parecía forzada por la situación, pero real. Yo no quería que esto se saliera de control, murmuró. Solo pensé que Clara se estaba alejando de mí y no pude soportarlo. Aquella confesión, aunque no era una disculpa plena, rompió el último fragmento de frialdad que quedaba en la sala. Julia sintió un estremecimiento profundo. No podía olvidar el daño que Victoria había intentado causarle, pero tampoco podía ignorar la verdad emocional detrás de aquellas palabras. Victoria no actuaba desde la maldad pura, sino desde un dolor mal procesado. La jueza tomó aire, como si también estuviera afectada por la profundidad de ese momento. Señora Santamaría, dijo con una mezcla de firmeza y compasión. Su dolor no justifica destruir a quienes cuidan de lo que usted más ama. Julia sintió un nudo en la garganta. Victoria cerró los ojos, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. La jueza continuó, la maternidad no es posesión, es presencia. Es verdad, y su hija ha hablado hoy con más claridad que cualquiera de los adultos presentes. Clara, escuchando esas palabras, levantó la vista y buscó los ojos de su madre. La mirada que intercambiaron no era de confrontación, era de necesidad, de una brecha que por fin se mostraba dispuesta a cerrarse. Fue entonces cuando la jueza pidió a Julia que se pusiera de pie. La niñera sintió que las piernas le fallaban, pero obedeció. Señorita Figueroa, dijo la jueza, este tribunal ha visto en usted no una empleada, sino una presencia esencial en la vida de una niña vulnerable. Las palabras llegaron a Julia como un abrazo inesperado. Nunca nadie la había descrito de ese modo. Nunca había tenido reconocimiento por su labor callada. La jueza continuó, su amor, su protección y su dedicación han sido evidentes, y esta corte no permitirá que sea castigada por ser lo que más falta le hace a esta familia, un refugio. Victoria dejó escapar un sollozo, llevando la mano a la boca. Julia, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia ella lentamente. No había odio en su mirada. Había tristeza, sí, pero también una comprensión inesperada. Yo nunca quise reemplazarla, murmuró, tímida, casi inaudible. Victoria levantó los ojos, sorprendida. Julia añadió, Clara solo necesitaba cariño. Yo solo quería ayudar. Aquellas palabras, simples pero honestas, deshicieron algo dentro de Victoria. La empresaria bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos.
Era la primera vez que aceptaba, incluso sin decirlo, su propio fracaso emocional. La jueza, viendo la vulnerabilidad de ambas mujeres, decidió dar el golpe final de verdad. Señora Santamaría, dijo suavemente, su hija la ama. Lo dice en su dibujo, en su llanto, en su silencio. Pero el amor se marchita cuando se lo obliga a competir con el dolor. Victoria rompió a llorar completamente, sin contenerse, sin máscaras, sin dignidad impuesta. Y en esa quiebra total, el tribunal entero entendió que la arrogancia que había mostrado durante años no era fortaleza, sino miedo. Un miedo devastador a ser abandonada. Nuevamente un miedo que la había llevado a herir a quienes más la amaban. El clímax emocional llegó cuando Clara, sin pedir permiso, se levantó y corrió hacia su madre. La niña la abrazó con fuerza, presionando su pequeña cabeza contra el pecho de Victoria. La empresaria, sorprendida, tardó unos segundos, pero finalmente rodeó a su hija con los brazos. Temblaba, lloraba, se deshacía. Julia observó la escena con lágrimas silenciosas, sin sentir celos, sin sentir pérdida. Era alivio. Era lo que siempre había deseado para Clara, que su madre la abrazara, que la sostuviera, que dejara de vivir detrás de un muro emocional. Ese abrazo fue la verdadera ruptura de la historia, donde antes había frialdad. Comenzó a nacer un vínculo genuino. La jueza golpeó suavemente el mazo, no para llamar al orden, sino para sellar emocionalmente la escena. El tribunal dijo con voz grave: ha escuchado la verdad. En ese instante, todos supieron que no se refería solo a los hechos legales, sino a la verdad humana, la verdad que Clara había cargado en su cartera rosa, la verdad que la fotografía había expuesto, la verdad que Victoria había evitado por años. Julia, de pie, sintió que su alma respiraba por primera vez en mucho tiempo. El clímax no era una victoria personal, era la liberación emocional de todos los involucrados. Cuando la jueza finalmente anunció la resolución del caso, el ambiente en el tribunal parecía haber cambiado de densidad. Los cargos contra la señorita Figueroa quedan desestimados, declaró con firmeza. Julia sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse brevemente en el estrado para no caer. Aquellas palabras que había temido no escuchar jamás se convirtieron en un bálsamo cálido que le recorrió el cuerpo entero. Por primera vez, desde que comenzó aquella pesadilla, sintió que el peso del mundo se desprendía lentamente de sus hombros. En las primeras filas, Clara dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció llenar toda la sala. La jueza añadió entonces: recomiendo atención psicológica para la señora Santamaría y una evaluación de bienestar para Clara. No lo dijo con dureza, sino con una compasión que resonó en quienes escuchaban. Victoria, aún abrazada a su hija, asintió sin levantar la mirada. Ya no había arrogancia en ella. Su cuerpo tembloroso y su postura frágil mostraban a una mujer que por fin reconocía su propio derrumbe emocional. La sala permaneció en silencio, como si todos necesitaran respetar la vulnerabilidad de ese momento, incluso quienes antes habían sido sus aliados. Julia, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, apenas podía creer que todo había terminado. Cuando miró hacia Clara, la niña se soltó lentamente del abrazo de su madre y corrió hacia ella. Julia se agachó para recibirla, envolviéndola con un abrazo que contenía meses de amor, miedo, desesperación y gratitud. Clara sollozaba contra su pecho, murmurando entrecortado: mi Juli, no te vayas nunca. Julia la sostuvo con más fuerza, cerrando los ojos mientras respondía con voz temblorosa: nunca, mi amor. Aquí estoy, aquí sigo. Ese abrazo no era solo un acto de cariño, era una promesa silenciosa de permanencia. Victoria se aproximó despacio, cada paso cargado de inseguridad. Sus manos temblaban, su respiración era irregular. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Julia levantó la vista, sorprendida por la fragilidad que veía en los ojos de la mujer que la había llevado al borde del abismo. Victoria tragó saliva, respiró hondo y dijo con una voz quebrada: Julia, yo lo siento. Las palabras parecían costarle un esfuerzo inmenso, como si estuviera arrancando algo profundamente incrustado en su pecho. Julia no respondió de inmediato. Miró a Clara, luego a Victoria y finalmente inclinó la cabeza en un gesto suave, sin rencor. Aceptaba el perdón no por Victoria, sino por la niña. La jueza pidió que se despejara la sala y que las partes se reunieran con los evaluadores correspondientes. Mientras todos comenzaban a moverse, Julia sintió la mano pequeña de Clara apretando la suya con fuerza, como si temiera que alguien pudiera separarlas nuevamente. Pero esta vez, ese temor no tenía fundamentos. El tribunal había dejado claro que su presencia en la vida de la niña era esencial. Julia caminó hacia la salida con el corazón liviano. Aunque aún dolido, había sobrevivido a la injusticia, había sostenido la verdad y lo había hecho sin perder su humanidad.
Al salir del tribunal, la brisa fría le golpeó el rostro. Julia se detuvo un momento, respirando profundamente como si absorbiera una vida nueva. Afuera, el mundo seguía siendo difícil, desigual, incierto, pero algo en su interior había cambiado. Había encontrado un valor que desconocía y había sido reconocida por ello. Miró a Clara, que seguía a su lado con su cartera rosa colgando del brazo. Y cuando la niña tomó su mano y la miró con esos ojos llenos de amor, Julia entendió que la verdad, por más pequeña que fuera, siempre encuentra manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, transforma a todos los que toca. La historia de aquel juicio no quedó solo en los documentos legales ni en la memoria de quienes estuvieron presentes. Permaneció como un recordatorio silencioso de algo esencial. La verdad, cuando nace del corazón de un niño, tiene una fuerza que ningún poder adulto puede contener. Julia, que siempre había pensado que su voz no valía tanto como la de los poderosos, descubrió que la dignidad no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la pureza de las intenciones y en la constancia del amor. Su lucha, aunque silenciosa, dejó una marca que transformó no solo su vida, sino también la de quienes la habían subestimado. Victoria, por su parte, aprendió la lección más dura que puede recibir un adulto herido: el dolor no enfrentado se convierte en arma. Y tarde o temprano, hiere a quienes más intenta proteger. Su colapso en el tribunal no fue una derrota pública, sino un llamado urgente a enfrentar el trauma que había acarreado. Durante años, Clara, con un simple dibujo y una fotografía escondida en una cartera rosa, abrió un camino hacia la verdad que su madre nunca había tenido el valor de recorrer por sí sola. A veces, el amor infantil sostiene un espejo que revela lo que los adultos temen ver. Clara salió de aquella experiencia con un entendimiento silencioso pero profundo: que el amor no debe pedir permiso, y que los abrazos que faltan pesan más que cualquier palabra. Su gesto valiente, mostrar lo que guardaba en secreto, se convirtió en el puente entre su propia necesidad emocional y la sanación tardía de su madre. Y también confirmó algo que Julia siempre había sabido en lo más íntimo: que un niño reconoce, sin errores, quien lo ama de verdad. Ese reconocimiento fue lo que derrumbó una estructura entera de mentiras cuidadosamente construidas. Al final, lo que quedó fue una verdad sencilla y poderosa. Ningún poder, ninguna riqueza y ninguna fachada social pueden silenciar el corazón de un niño. La verdad puede ocultarse en una cartera rosa, puede temblar en manos pequeñas, puede estar escrita con crayolas torcidas, pero siempre encuentra la luz. Y cuando lo hace, recuerda a todos ricos y humildes, fuertes y frágiles, que el amor auténtico jamás necesita defensa. Se sostiene solo. Y es, siempre, la voz más alta de todas.